Nakama Studio. Historias que cobran vida. El geógrafo maldito. Un relato de Marc Barquet. El siguiente texto fue extraído de unos papeles encontrados en el despacho de Gustav von Enkel, doctorado en geografía por la Universidad de Miskatonic. Actualmente este geógrafo, con amplia formación en antropología, está desaparecido. Esta narración está fechada en agosto de 1890 y constituye la más oscura y perturbadora investigación de cuantas ha hecho el geógrafo alemán, conocido por el apodo del geógrafo maldito, debido a sus numerosas investigaciones sobre lugares cercanos, subculturas degeneradas y sectas adoradoras de seres exteriores. El texto ha sido transcrito tal cual lo dejó el autor, sin añadir ni omitir absolutamente nada. Sin duda su lectura contribuirá no solo a incrementar la fama de maldito que tiene su autor, sino también a intensificar las dudas acerca de su salud mental. Sin más, dejemos que el oyente juzgue por sí mismo. Hacía ya mucho tiempo que leía y oía rumores sobre la isla Sentinel del Norte. Siempre he sido muy curioso con las culturas salvajes que aún no han sido civilizadas y, por supuesto, los negros de esa isla, situada en el archipiélago de Andamán, a 37 kilómetros al sur del Golfo de Bengala, en la India, son un reto al que no me puedo resistir. Poco se sabe acerca de los habitantes de Sentinel del Norte. He podido leer en viejos documentos que hace cerca de 1000 años algunos navegantes chinos llegaron a sus costas y fueron recibidos con una lluvia de flechas. En los diarios de Marco Polo, el mítico explorador los vio y los describió como violentos, crueles y caníbales. Hay muchas habladurías sobre gente que ha ido ahí y ha sido asesinada horriblemente por los negros que la habitan, aunque es posible que haya exageraciones al respecto. Lo que sí parece seguro es que son una tribu violenta y extremadamente celosa de su territorio, de modo que debía ir con sumo cuidado. Yo ya había estudiado muchas otras culturas o sectas incivilizadas, degeneradas, o como se dice a veces, malditas. Soy conocido por ello. Mi objetivo en este caso era hacer un estudio introductorio a nivel etnológico de los salvajes de Sentinel del Norte, sus costumbres, su religión y su organización social, así como un reconocimiento sobre la geografía física y biológica de Sentinel del Norte. Para ello, recibí una generosa dotación de la Universidad de Miskatonic con la que pude pagar el viaje a la India, el ferry hasta las cercanías de Sentinel y los 3 hombres que me acompañaban. La única condición que me pusieron era que en mi estudio figurase la Universidad de Miskatonic como parte de la autoría. No me agradaba en exceso aquella condición, ya que me hacía sentir como un empleado. Pero no tenía opción, puesto que no disponía de ninguna otra fuente de financiación. Además, de todos modos, mi nombre quedaría inmortalizado, una vez más. Llegamos a la isla Sentinel del Norte en un pequeño pero moderno bote. Salimos del puerto de Calcuta y llegamos a la costa oeste de Sentinel al cabo de casi un día. El capitán Biswas se negó a acercarse más de medio kilómetro, de modo que tuvimos que llegar en una sencilla embarcación de salvamento hasta la isla. Ningún miembro de la tripulación originaria de la India quiso acompañarnos, pues los aterraba entrar en contacto con los indígenas de Sentinel. No importaba, puesto que ya tenía contratados 3 acompañantes. Smith, un duro soldado retirado del ejército del Kaiser, Weber, un médico de la Universidad de Heidelberg, y Müller, un políglota experto en las lenguas del archipiélago Andamán. Con estos 3 hombres tenía suficiente, puesto que, además de ser alemanes y por lo tanto tenían su intrínseca valía teutona, podían ayudarme en mi empresa debido a las habilidades que sus oficios les habían permitido perfeccionar.
Müller podría comunicarse con los sentineleses, ya que su lengua, aunque desconocida, por fuerza tenía que estar emparentada con las demás del archipiélago. Weber podría atendernos en cualquier asunto relacionado con la salud o heridas, pues en aquella naturaleza salvaje, sin duda, habría peligros en forma de bichos venenosos, además de ser muy probable la presencia de virus desconocidos o bacterias agresivas. Y Smith nos defendería en caso de algún más que previsible enfrentamiento con los salvajes. Llegar hasta la isla no fue nada sencillo, puesto que está rodeada de densos arrecifes que deben ser sorteados para poder avanzar. Quedamos no pocas veces anclados en las densas masas de coral y tuvimos que forcejear con los remos de la barca. Además, realizamos el acercamiento por la noche sin encender una sola luz, puesto que no queríamos llamar la atención de los sentineleses, habida cuenta de que siempre que han visto acercarse cualquier tipo de transporte, han respondido con flechas desde la costa. Sin duda, nuestro aplomo germánico y las armas de fuego que todos llevábamos, además de la maestría de Smith en los enfrentamientos militares, nos habrían permitido repeler fácilmente un ataque de los sentineleses, pero entonces ya hubiese sido imposible poder observarlos desde la distancia y obtener información objetiva en un buen trabajo de campo. Tenía pensado entablar contacto con ellos, pero antes necesitaba estudiarlos sin que se percataran de nuestra presencia. Por lo tanto, los encuentros hostiles y, sobre todo, los enfrentamientos debían ser evitados a toda costa. Solo atacaríamos a los nativos en caso de ineludible necesidad. Tras bastantes dificultades, logramos llevar nuestra pequeña embarcación hasta un punto de la costa oeste donde había unas grandes piedras que sobresalían de la arena. Ahí pudimos dejar escondida la barca. Era vital que no la viesen, puesto que si la destrozaban, nuestra única posibilidad de salir de la isla sería que el barco de los indios viniese a buscarnos, algo que, además de llamar mucho la atención, no estaba claro que sucediese, puesto que, como ya he indicado, los indios tienen auténtico temor a los negros de esta isla. Medio enterramos la barca con arena para disimular aún más su presencia y, agazapados en las rocas, observamos la costa. La luna estaba en fase llena y se reflejaba en el agua oceánica, proyectando un reflejo sinuoso, bello, pero algo inquietante. La luz lunar era la única iluminación de la que disponíamos, aunque nuestros primeros pasos no parecían tener dificultad alguna. Una costa larguísima que, según sabíamos, rodeaba toda la isla. Se extendía a lo ancho por unos 600 metros hasta un enorme umbral de árboles y maleza que conformaba el acceso al auténtico mundo de Sentinel del Norte, una espesa selva que cubría la práctica totalidad de la isla. La frondosa vegetación se alza varios metros por encima de la costa, dando una extraña sensación de imponencia pese a que no cuenta con ninguna montaña. Según las fotografías que había podido ver antes de la expedición, la colina más grande de la isla debía medir poco menos de 100 metros. Esto era realmente bueno para nuestro cometido. No había ningún pico donde los sentineleses pudiesen tener un puesto de vigilancia con vista panorámica, de modo que era difícil que advirtiesen nuestra presencia si éramos cautos y sigilosos. Sin embargo, nosotros tendríamos que ir totalmente a ciegas, sin puntos de referencia y, por supuesto, sin mapa alguno, puesto que íbamos a ser los primeros en adentrarnos en aquel mundo, desconocido para los hombres, excepto para sus milenarios habitantes. La emoción que me embargaba era supina, y pese a estar decidido, debo reconocer que sentía algo de inquietud. No obstante, no había dificultad ni peligro que mi sangre alemana no me permitiese afrontar con teutónico valor. Avanzamos con lentitud y total silencio por la finísima arena hasta el umbral natural que separaba la paradisíaca y desierta costa de la frondosa selva. Algunos árboles de tronco blanquecino y grandes ramas estaban tumbados en el suelo, como si quisieran evitar que intrusos como nosotros penetrásemos en un mundo exclusivo de sus moradores. Sorteamos aquellas toscas barreras y entramos dificultosamente por aquel amasijo de vegetación que no mostraba senda alguna. Cuando tan solo habíamos avanzado unos 200 metros, se hizo evidente que deambular por la noche no era buena idea, puesto que la luz de la gibosa luna apenas penetraba por minúsculas aberturas que quedaban entre las ramas y la hojarasca de los altísimos árboles, los cuales, curiosamente, tenían todos más o menos la misma altura, de modo que estábamos envueltos en una oscuridad casi absoluta,
tan solo anulada en diminutos puntos por luciérnagas. Nos vimos obligados a encender nuestras pilas portátiles. ¡Oh, qué gran invento de nuestro compatriota Gassner! Para poder montar rápidamente una pequeña tienda a la que cubrimos abundantemente de hojas y ramas para que llamase lo menos posible la atención. Apagamos las pilas portátiles en cuanto ya no fueron imprescindibles y nos metimos en la tienda, dentro de la cual nos tumbamos a descansar. Estábamos bastante apretujados y en ese momento me alegré de que los indios del barco no estuviesen con nosotros, puesto que no me hubiese apetecido nada estar tan cerca de aquellas gentes cuyos estándares higiénicos distaban demasiado no ya del refinamiento germánico, sino de la limpieza más elemental. Estábamos ya bastante amodorrados cuando oímos ruidos distantes. Eran sonidos de pisadas rápidas, pero no parecían estar acercándose. Era más bien como si varias personas estuviesen realizando algún baile extraño, puesto que, además de las pisadas a diferentes pero regulares intervalos, se oían también unos cánticos. Anoté en mi cuaderno de apuntes lo que entendí de aquellos cánticos. Eran voces graves con un timbre extraño que no habíamos oído nunca. El cántico constaba de una tosca melodía y unas extrañas palabras que conformaban el salmo recitado. Nak Yegarro, Durkalga, a lo que seguía una especie de demencial estribillo que repetía las últimas sílabas del salmo. Durkalga. Pude notar cómo Müller y Weber se asustaban ante aquellos siniestros sonidos. Lo comprendí, puesto que incluso un valeroso alemán puede encontrarse con cosas desconocidas que le despierten algo en su fuero interno. Un miedo inevitable, natural, probablemente atávico, que responde al elemental instinto de conservación. Smith aguantó bastante bien la compostura, puesto que su experiencia militar de instrucción prusiana y combate bajo órdenes de Bismarck en la guerra contra Francia le había preparado para una mayor tolerancia a los signos de peligro. Por mi parte, pese a no haber ejercido jamás de soldado, mi dilatada trayectoria en el mundo de las ciencias ocultas, la magia negra y los cultos ancestrales me había llevado a leer demenciales libros como el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hadred, el Cultos Innombrables de Friedrich von Jung e incluso una copia de las escrituras de Bonapé. Por lo tanto, aquel extraño nombre Durkalga, aunque temible, me rememoraba antiguas leyendas primordiales como aquellas que hablan del durmiente de R'lyeh, criatura en la que creían los esquimales de Groenlandia, sobre quienes realicé un estudio antropológico hace años, o de viejas fantasmagorías sobre un faraón negro de la tercera dinastía de Egipto, encarnación del burlón Nyarlathotep. Historias y fantasías oscuras que solo mentes atrasadas o degradadas pueden creer, pero incapaces de turbar la lúcida mente de un alemán de nuestra época. Procuré tranquilizar al médico y al políglota, que declaró no entender lo más mínimo aquellos vocablos, y los insté a salir de la tienda para echar un vistazo, no sin antes sugerirle a Müller que tomase nota de cualquier nueva palabra que escuchase para poder analizarlas más tarde. Nos deslizamos con el mayor sigilo posible y a la izquierda de la tienda, a unos 300 metros, podían divisarse con dificultad algunos destellos de luz, como si hubiese algunas antorchas o fogatas encendidas, pero cuya luz era parcialmente tapada por la profusa vegetación, sobre todo por los gruesos árboles. Al cabo de unos minutos, llegamos lo suficientemente cerca de las luces para poder ver con relativa claridad lo que sucedía. 5 negros, casi totalmente desnudos, excepto por unos rudimentarios taparrabos, estaban danzando alrededor de una fogata. En algunos árboles había colgadas unas simples antorchas. Las danzas que realizaban eran muy extravagantes y grotescas. En posición de cangrejo, se desplazaban de lado mientras se contorsionaban de forma casi antinatural. Sus huesos deberían dislocarse con aquellas posturas que además cambiaban de forma brusca, pero sin embargo veíamos con horror cómo bailaban incansablemente sin dejar de salmodiar las palabras Nak Yegarro, Durkalga, Durkalga, Durkalga. Extrañamente, pudimos ver de pronto una figura que no habíamos visto hasta el momento, tal vez porque se ubicaba en un punto en el que la luz no lo dejaba ver. Era otro sentinelés
pero ataviado con unas ropas más elaboradas, si bien igualmente primitivas. Algunas tiras de cuero adornaban su cintura y sus bíceps. Aquel extraño ritual, de significado inasible para mí y por supuesto para mis 3 acompañantes, terminó al cabo de unos minutos cuando el sentinelés, que parecía ser una especie de sacerdote, levantó las manos mirando hacia la hoguera y gritó palabras que soy incapaz de transcribir y que Müller tampoco comprendió. En realidad parecían más bien una especie de gruñidos animales que un lenguaje articulado. En aquel momento vi algo, aunque no con demasiada claridad. Lo vi un poco oblicuamente, pero me llamó la atención. La tierra que circundaba la hoguera se removió ligeramente, con unos suaves espasmos y produciendo un leve sonido de hojas. Este fenómeno se repitió en varias zonas de pocos centímetros cuadrados, aunque todas cercanas a la hoguera. Debido a la brevedad y baja intensidad del suceso, además de la distancia, mi percepción de ello fue muy tenue. No obstante, más tarde comprendería qué es lo que había ahí, soterrado alrededor del fuego. En aquel instante no lo supe aún, pero estuve a pocos metros de uno de los mayores horrores que pueda reflejarse en una retina humana. Los sentineleses se retiraron en silencio y nosotros, tras asegurarnos de que no había más alrededor, nos dirigimos al campamento y nos dispusimos a descansar. Müller había apuntado todas las palabras que oyó, pero dijo que no tenían nada que ver con las lenguas del archipiélago de Andamán ni con ninguna otra de las que conocía. Declaró que tal vez fuese una lengua ritual y que entre ellos, durante las tareas cotidianas, utilizasen otra más emparentada con las lenguas de las islas circundantes. Así esperaba yo que fuese. De lo contrario, Müller no nos iba a servir de nada más que para dividirnos más la comida y el agua. Al día siguiente, ya con la luz del sol, empecé a dibujar el mapa de la isla mientras explorábamos aquella selva. Estuvimos andando, o más bien renqueando, durante varias horas. La selva era enormemente espesa y nos encontramos varias especies de invertebrados muy extrañas que me encargué de dibujar y caracterizar brevemente, seguro de que interesarían a mis compañeros de Miskatonic, pues sospechaba que algunas eran especies desconocidas hasta el momento. La sensación de aislamiento respecto al resto del mundo era total. Los talludos árboles, algunos con cíclopeos troncos, parecían conformar una especie de techo que impedía ver el cielo, y aunque la luz penetraba por muchas rendijas y todo era claramente visible, una liviana penumbra hollaba siempre la luz que lograba penetrar esas techumbres de follaje y ramas en lo alto de primigenios troncos incrustados en una tierra hasta entonces solo pisada por una humanidad en fase aún prehistórica. Los otros habitantes de Sentinel del Norte eran una amalgama de extraños artrópodos, reptiles y gusanos que reptaban y se arrastraban por aquella selva que susurraba desde eones perdidos en el tiempo. Para un alemán como yo, educado en la más avanzada de las culturas de la excelsa Europa, aquel paraje era un descenso al pasado, a las épocas más primitivas del hombre. Era emocionante y espantoso al mismo tiempo, pero mi innata curiosidad científica y mi temple prusiano me impelían a continuar cartografiando aquel paraje y a buscar aquella esquiva protocivilización nativa. Terminamos el día habiendo cruzado la isla en línea casi recta, al menos todo lo recta que nos permitía el accidentado terreno, con lo que al anochecer salimos por algún punto del norte y cruzamos el umbral vegetal que marcaba la frontera entre la selva y la costa. Tuvimos un sobresalto al cruzar esa linde natural, puesto que en medio de la playa había 5 nativos gritando hacia el agua, alzando sus lanzas y arcos. Pudimos ver que un pequeño bote con 2 hombres, que debían de ser pescadores, se estaba acercando a la orilla, ambos con las manos alzadas y pronunciando algo en voz alta pero respetuosa. Tenían un aspecto sucio, sus ropas estaban arrugadas y en su rostro se reflejaba agotamiento, y en uno de ellos asomaban indicios de enfermedad. Probablemente se habrían visto arrastrados por la corriente mientras pescaban y estuvieron a la deriva hasta llegar a la isla por accidente. Más tarde, Müller nos confirmó esta hipótesis, puesto que oyó lo que dijeron y lo entendió, ya que hablaban akajeru,
un dialecto central del andamanés que él conocía. Los sentineleses se acercaron corriendo hasta la orilla, donde ya había atracado bruscamente la barca. Los dos pescadores, haciendo un fútil intento de aplacar a los nativos, cogieron varios peces que tenían en un recipiente y se los mostraron, ofreciéndolos en señal de respeto y a cambio de su hospitalidad, o al menos de que no los matasen. Pero no tuvieron tiempo de nada más. El primer sentinelés que los tuvo a su alcance ensartó a uno con la lanza, clavándosela en el estómago. El otro apenas pudo gritar antes de que una flecha le atravesara la cabeza y cayese muerto en el acto. La muerte de su compañero no fue tan piadosa. Mientras se desangraba debido al reguero de sangre que siguió a la sustracción de la lanza, otro nativo que llevaba una piedra alargada, tallada a modo de cuchillo, le clavó la punta en el ojo derecho con una estocada diagonal. El pobre hombre gritó algunas palabras que no comprendí, pero claramente suplicaba clemencia mientras el nativo de la piedra le arrancaba un ojo. Creo que el hombre aún estaba vivo y pudo llegar a ver cómo aquel primitivo se metía su ojo en la boca. Sea como fuere, a los pocos segundos se desplomó. Mis compañeros estaban realmente agitados, sobre todo Weber, el médico, pero nos mantuvimos en todo momento en silencio y ocultos tras la frondosa vegetación limítrofe. Espero que mis compañeros no fuesen tan ilusos como para pensar que las atrocidades habían terminado. 2 sentineleses ataron con cuerdas hechas de bambú y tiras de hojas de palmera los pies de los 2 cadáveres y los arrastraron unos metros hacia el interior de la playa, mientras los otros 3 iban a buscar algo en las cercanías de la selva. Por suerte, entraron a una distancia lo bastante lejana como para que no nos interceptasen, aunque nos agazapamos aún más y procurábamos que no se oyese siquiera nuestra respiración. Al cabo de unos minutos, durante los cuales los sentineleses que se habían quedado en la playa estuvieron desnudando los cadáveres, apareció un grupo de varios nativos, unos 15 o 20, incluyendo mujeres y niños. Se colocaron alrededor de los muertos y ante los ofendidos ojos de quienes proveníamos de la civilización, empezaron a devorar aquellos cadáveres, sin ningún tipo de cocción ni aliño, sin herramientas. Mordían, arrancaban pedazos de carne y los masticaban. Tras la deglución de aquellos jirones que hasta hacía poco habían sido 2 hombres asustados, volvían a morder, arrancar, masticar y tragar. Los pequeños intentaban imitar a los mayores, los cuales sonreían ante aquella inocencia que intentaba arrancar un trozo de carne cruda con unas mandíbulas aún demasiado pequeñas y débiles. Tras dejar que lo intentasen varias veces, algunos adultos arrancaban trozos de carne, se los quitaban de la boca y los entregaban a los pequeños que con risueña voracidad los comían. Fue un espectáculo absolutamente dantesco. Yo ya había presenciado algunas vilezas a lo largo de mis estudios de campo sobre civilizaciones no europeas y por lo tanto aún bárbaras. Pero aquello que presencié removió mis tripas y casi me produjo arcadas tan fuertes como las que tuvo Müller. Weber y Smith, supongo que debido a sus respectivas profesiones, aguantaron con más porte aquella salvajada, más propia de bestias que de humanos, aunque sus semblantes exudaban una profunda aversión a aquel festín caníbal. En cuanto esos salvajes saciaron su apetito de carne y vísceras, sin siquiera lavarse la abundante sangre que manchaba sus cuerpos, se dirigieron hacia la selva y se introdujeron en ella, momento en el que los perdimos de vista. Estuvimos varios minutos en silencio, intentando sobreponernos al pavor que nos había causado aquel acto inhumano. Comprendimos que evitar el contacto con los sentineleses era algo de máxima prioridad, no solo por la objetividad de las observaciones de sus costumbres y tradiciones, sino por nuestra propia seguridad. Tras presenciar aquella abyección, tuvimos claro que lo primero que habría que hacer si nos encontrábamos frente a frente con ellos era desenfundar nuestros revólveres y disparar al más mínimo movimiento. Llevábamos todo el día desplazándonos por la dura selva y estábamos totalmente agotados, además de la terrible conmoción por cuyos ecos nuestro ánimo aún estaba ensombrecido, de modo que,
decidimos quedarnos a descansar donde estábamos. No era el sitio más cómodo, pero no queríamos arriesgarnos a movernos más y ser detectados por los nativos, y menos aún teniendo en cuenta que faltaba muy poco para que la noche cubriese todo Sentinel. El manto del sueño, pese a lo incómodos que estábamos, nos envolvió a los pocos minutos. Por la mañana yo desperté el primero. Tomé mi cuaderno de notas y apunté mis impresiones del día anterior con la cabeza algo más fría. También estuve observando el contorno de la costa a este y oeste para continuar trazando mi mapa de la isla, aún muy incompleto. Weber fue el segundo en despertarse y se quejó de extraños sueños que había tenido. Soñó con una especie de masa barrosa húmica plagada de hojas, raíces, gusanos, carne putrefacta, huesos, resto de troncos y flores marchitas, en cuya parte superior asomaban dos ojos redondos con expresión hierática, muy alejados de lo que podría considerarse una mirada humana o incluso de mamífero. El sueño le causó un profundo malestar y no había descansado nada, pese a lo cual se levantó y se dispuso a despertar a Smith y Müller para continuar la expedición. Creo que tenían ganas de terminar y regresar a nuestra querida Alemania. No los juzgo por ello. Yo también añoraba mi patria. Smith se levantó enseguida con su habitual energía y su imponente porte forjado en gravelot y sedán. Según el exsoldado que la noche anterior se durmió el último, Weber estuvo musitando cosas extrañas mientras dormía y le pareció haber oído que pronunció las sílabas Dur-Kalga. En aquel momento no le dimos mayor importancia. El día anterior había sido largo, extraño, ajetreado y traumático, y no era inusitado tener pesadillas relacionadas con esas vivencias. Sin más dilaciones, nos pusimos en marcha. Esta vez nos dirigimos hacia el centro de Sentinel. Hoy sé que fue una mala decisión. Estuvimos unas 7 horas en camino sin saber exactamente a dónde nos dirigíamos. Tuvimos que improvisar un puente con troncos caídos para poder cruzar un río. No era demasiado ancho, pero sí muy profundo, y además estaba lleno de peces cuya morfología recordaba bastante a las pirañas, de modo que no quisimos arriesgarnos a meternos en el agua. También tuvimos que permanecer media hora escondidos para evitar ser detectados por una especie de tigre que deambulaba cerca de nuestra posición. Sería imposible hacer un catálogo de todos los reptiles, artrópodos, insectos y gusanos que nos encontramos por el camino, la mayoría desconocidos para nosotros. Las arañas eran especialmente terribles, tanto por tamaño como por aspecto, aunque debo reconocer que siempre he tenido un miedo irracional hacia los arácnidos. Sería interesante averiguar el origen de esta fobia que aqueja a más personas, pero no quiero desviarme del tema que me ocupa ahora mismo. La marcha estaba siendo agotadora y peligrosa, pero pude avanzar bastante en mi labor de cartografiar la isla. Finalmente, cuando estábamos por, según me parecía, el centro de Sentinel, llegamos a un emplazamiento que nos llamó mucho la atención. El terreno empezó a inclinarse hacia abajo, primero con un leve desnivel, pero al cabo de unos 100 metros la cuesta se hacía pronunciada hasta el punto que hubiese sido imposible descender sin la ayuda que las numerosas raíces, ramas y arbustos prestaban. El olor a humedad se hacía cada vez más intenso conforme descendíamos, y era curioso observar que los árboles que clavaban sus raíces en esa pendiente se elevaban exactamente hasta la misma altura que los del resto de la isla. Era extraño. Daba la sensación de que la isla estaba tapándose a sí misma. Sea como fuere, rápidamente volví a prestar atención a nuestro descenso. Pasaron unos 15 minutos hasta que llegamos abajo del todo. La luz llegaba aún más mortecina que en la parte más elevada, pero podíamos ver relativamente bien. Aproveché un descanso que Weber y Müller necesitaban para continuar trabajando en el mapa de Sentinel del Norte. Mientras ideaba una forma gráfica de indicar que aquella zona era una depresión bastante pronunciada, oí unas voces a lo lejos. Müller también las oyó, y por fin pudo empezar a ser útil. Nos dijo que reconocía algunas palabras, o que al menos eran bastante parecidas a algunas que conformaban el léxico del Onge y el Jarawi, lenguas habladas en el sur del archipiélago Andamán, donde se sitúa Sentinel. Dijo que eran bastante diferentes, obviamente debido al casi total aislamiento de los sentineleses, pero podría hacer una traducción aproximada. Pensé que este débil parecido podría indicar algún tipo de contacto muy remoto en el tiempo entre los sentineleses y los habitantes de las islas más cercanas.
Tras anotarlo en mi cuaderno, me focalicé en escuchar las palabras y en atender a la traducción de Müller, según el cual aquellas voces hablaban sobre algo así como un ritual que debía ser celebrado en breve. Aunque no podíamos estar seguros, puesto que Müller no comprendió todo lo que dijeron, el prolongado aislamiento de los sentineleses había causado un abismo gramatical y léxico entre ellos y sus islas vecinas. Parecía que no comentaron nada acerca de nosotros, por lo que dedujimos que lo más probable era que no se hubiesen percatado de nuestra presencia. Las voces callaron al empezar a sonar otra, mucho más grave y potente. Lo que Müller oyó, según su parecer, era algo así como «el antiguo espera», a lo que siguió un grito que las demás voces repitieron con fervor histérico. «La Durkalga». No se nos pasó desapercibido ese vocablo, Durkalga, pues lo habíamos oído el día anterior, cuando surgió regurgitando de las gargantas de aquellos nativos, danzando con insólitas posturas anatómicamente absurdas. Las voces fueron seguidas de ruidos de pisadas sobre la hierba que se alejaron rápidamente. Seguimos a una distancia prudencial los sonidos de pisadas, apenas avistando a los nativos cuando los árboles lo permitían, puesto que si iban a realizar un ritual, yo debía observarlo y anotar todos los detalles posibles. Tras varias horas de avance siguiendo aquellos sentineleses, ya estaba anocheciendo. Pudimos ver que a lo lejos se veía una luz muy brillante y alargada, y conforme nos íbamos acercando, veíamos que eran varias luces emitidas por antorchas colocadas en los árboles. El lugar al que llegamos nos causó una honda impresión. Podíamos ver que había una enorme pendiente por la que descendieron los nativos a los que estábamos siguiendo. La pendiente rodeaba un enorme diámetro de casi 5 kilómetros. Era como un enorme agujero en la tierra de proporciones ciclópeas, alrededor de la cual todos los árboles habían sido provistos de antorchas que iluminaban todo el extenso lugar. Nos acercamos al borde del agujero y vimos que abajo, en un terreno circular de unos 3 kilómetros, se agrupaba lo que debía de ser toda la comunidad de habitantes de Sentinel del Norte. Unos 300 nativos, varias decenas de los cuales estaban ataviados con las tiras de cuero negras que los identificaba como lo que interpretábamos que eran sacerdotes, rodeaban una enorme masa bulbosa recubierta de musgo, grandes hiedras muy extrañas y raíces de árboles que yacían en su enorme longitud por todo el perímetro de aquella blasfemia orgánica, que era de un desagradable y enfermizo color grisáceo. Estábamos demasiado lejos como para ver los detalles, de modo que descendimos por la pendiente hasta llegar a un pequeño promontorio situado bastante cerca del fondo, pero lo suficientemente alejado y oculto por piedras como para permanecer escondidos. Conforme bajábamos, empecé a sentirme febril y vi que Müller se rascaba los ojos. Ahora podíamos ver más en detalle aquella cosa, aunque aún no sabíamos qué era. Las texturas grises estaban salpicadas por asquerosas manchas que debían de ser alguna especie de hongo infeccioso. Al mirar por los prismáticos, pude ver con absoluto horror el detalle más perturbador. Fuese lo que fuese aquel constructo biológico, veía claramente que sus contornos palpitaban y su textura dejaba pocas dudas a una terrible realidad. Era materia viva. Además, podía verse claramente que todo estaba podrido, repleto de putrefacción. Era una podredumbre caótica que se retorcía a lo largo de aquella mole pútrida. Un hedor extremadamente insalubre subía con cada ráfaga de aire, y pronto empecé a sentir, igual que sintieron los demás, una opresión en todo el cuerpo, muy difícil de explicar. Era como estar asomado a un bidón lleno de ácido sulfúrico, sintiendo el corrosivo aroma golpeándote la cara. Me pareció ver que a Müller se le enrojecían los ojos, como si de repente tuviese conjuntivitis. Aunque fue muy extraño y me sentía mareado, seguí observando el foso y el repugnante organismo caótico. Enseguida pude ver que las texturas grisáceas podridas no estaban contiguas al suelo y los árboles que circundaban aquella deformidad de pesadilla, sino que su relación era de continuidad. Era todo como una urdimbre entrelazada, conformando un todo orgánico entre la enorme cosa, el suelo y toda la vegetación circundante y más allá. Parecía como si toda la naturaleza de la isla, o lo que es lo mismo, que la isla en sí, confluyese hacia ese lugar extraño, situado en el emplazamiento más céntrico y bajo de Sentinel del Norte. La exuberante, verdosa y bella flora de la isla se iba volviendo mustia, pútrida,
fúngica y enferma conforme se acercaba a aquella insana organicidad que destilaba infección por todos sus poros. ¿Qué papel tenía aquel amasijo de materia orgánica repleta de hongos, putrefacción y podredumbre en el ecosistema isleño? Mientras Smith miraba con estupor aquel siniestro espectáculo, rascándose un brazo en el que le había aparecido un sarpullido parecido al de la sarna, y Weber atendía a Müller, que se quejaba de fuertes picores en los ojos, yo estaba anotando en mi cuaderno todo lo que estaba viendo. Weber tuvo que apartarse de Müller para toser con fuerza, tapándose la boca con las manos, tras lo cual vimos que había escupido sangre. ¿Había contraído la tuberculosis? Cada vez me costaba más atender a todo lo que estaba sucediendo, puesto que empecé a sentirme febril, con un sudor frío que me recubría la cara y la espalda. ¿Por qué todos nos poníamos enfermos en aquel preciso momento? Pese a que todos nos encontrábamos peor a cada momento, continuamos observando a los sentineleses. Los movimientos del macabro baile cada vez eran más agresivos y los gritos con que coreaban los perturbadores salmos de los sacerdotes incrementaban su intensidad e insania. Müller, incapaz de concentrarse debido a su conjuntivitis aguda que le impedía incluso abrir los ojos, no podía ya traducir nada, de modo que no entendimos las extrañas palabras que pronunciaban, si bien repetían muy a menudo aquellas siniestras sílabas, Dur-Kalga. Mientras ese salvaje ritual, impropio de cualquier grupo mínimamente civilizado, se desarrollaba entre gritos y éxtasis, 3 nativos aparecieron por la parte contraria a la nuestra de las paredes inclinadas del foso y vimos que llevaban maniatados a varios presos de rasgos indios. Los colocaron en un promontorio parecido al nuestro, pero más cerca del fondo. Lo que siguió a continuación nos arrastró a los insondables pozos de la locura, donde la cordura estalla y la lógica se desvanece como la cera de una vela dentro de un horno. Todos los prisioneros empezaron a gritar y a retorcerse, por lo cual vimos que a todos les pasaba algo. Uno empezó a vomitar sangre. Otro mostró de pronto una degeneración cutánea horrible que Weber nos indicó sin dudarlo que eran signos de una lepra avanzada, algo que se hizo evidente cuando se le cayó una oreja. A otro de aquellos desgraciados se le gangrenó media cara. Al de su lado, que iba sin camiseta, pudimos ver cómo su cuerpo entero se le llenaba de pústulas amarillentas, algunas tan grandes que pude verlas sin necesidad de los prismáticos. Otro que iba casi completamente desnudo empezó a adelgazarse a una velocidad antinatural, hasta el punto que su piel quedó pegada a una musculatura degradada y a los huesos, al tiempo que su barriga se hinchaba. Incluso con la confusión del momento, era evidente para el ojo oculto que estaba desarrollando los síntomas de la enfermedad Kwashiorkor. Algunos de ellos no pude identificar qué es lo que les sucedía, pero los síntomas evidentes de muchos de ellos no dejaban lugar a dudas de lo que estaba sucediendo. Estaban enfermando abruptamente y de distinto modo. Era como si algo estuviese atacándolos mediante dolencias, enfermedades e infecciones. Pero el horror absoluto llegó entonces. La extraña construcción orgánica grisácea llena de hongos y con textura pútrida empezó a temblar con enormes espasmos y se abrió, separándose sus partes con un ruido viscoso que pudimos oír incluso desde la distancia a la que nos encontrábamos. Lo que había debajo de aquel extraño amasijo de putrefacción viviente se nos mostró en todo su hórrido terror. Un titánico orificio en el suelo, enorme, del que salían extraños vapores verdosos. Había dientes por todo el perímetro de ese círculo de locura, y creo recordar que me pareció ver que por las paredes de aquel cíclope pozo también había estructuras de calcio dentadas que se movían con los pálpitos de las propias paredes, como si fuesen una enorme garganta de algo demasiado grande como para abarcarlo con una simple mirada. Estando ya al borde del desquicio extremo, casi pudiendo sentir cómo nuestras neuronas estallaban, oímos un alarido muy agudo que provenía de aquel averno circular palpitante. Noté cómo me sangraron los oídos, sin duda por alguna hemorragia en el sistema auditivo, debido a ese colosal ruido tan agudo y chirriante que parecía que se clavase en el tímpano. Tras ese pavoroso grito, varias lenguas surgieron a una velocidad endiablada del foso biológico y agarraron a algunos de los prisioneros como si fuesen tentáculos de pulpo y los lanzaron hacia el interior de lo que fuese aquel pozo. Los otros prisioneros aprovecharon que los sentineleses estaban en una especie de éxtasis catatónico,
No paraban de gritar Dur-Kalgá mientras agitaban los brazos estando arrodillados y empezaron a correr desesperados colina arriba. Pero apenas pudieron avanzar unos metros cuando del suelo surgieron una especie de masas de musgo, plantas, ramas, raíces y hierbajos con demenciales ojos que surgían de algunos puntos de aquellos conglomerados verdosos que avanzaban con lentitud, pero cuyas raíces cerraron el paso de aquellos desgraciados cuyas cuerdas vocales parecían partirse con cada alarido. Todos acabaron engullidos por aquellas masas vegetales y fungosas andantes, excepto algunos que cayeron de espaldas al foso y se perdieron en la negrura de aquella boca monstruosa de la que aún salían lenguas que se movían con retorcidas ondulaciones sobre sí mismas. Weber no pudo más y salió corriendo y gritando: «¡Maldito! Por su culpa nos descubrieron a todos». Varios sentineleses empezaron a correr hacia nosotros desde abajo, lanzándonos flechas. Empezamos a correr tras Weber, mientras Smith se colocaba su ametralladora en posición de combate y disparaba la dura metralla contra aquellos salvajes que caían ante el plomo alemán. Fue el momento en que más me alegré de haber contratado a Smith. Después de eliminar a los nativos que se habían acercado más, siguió detrás de nosotros. Logramos llegar arriba, pero vimos con horror que por diversos puntos de la selva que ahora debíamos cruzar a toda prisa, se alzaban aquellos amasijos verdosos llenos de hongos y raíces. Todos desenfundamos nuestros revólveres y ayudamos a Smith a tumbarlos, pero eran implacables. No obstante, también eran lentos, así que pudimos burlarlos con cuidado. Yo guiaba a Müller tirándolo del brazo, puesto que su conjuntivitis era ya terrible y la infección se le estaba extendiendo por toda la cara. Apenas podía ver nada. A los pocos metros, Weber cayó al suelo con un ataque de tos acompañado de vómitos de sangre. Era como si los síntomas que había mostrado de la tuberculosis estuviesen empeorando repentinamente. Mientras intentaba ponerse de pie con la ayuda de Smith, una de las criaturas vegetaloides surgió debajo de las hojas empapadas con la sangre de Weber. Sus ojos morados se clavaron a pocos centímetros de la cara de nuestro compañero, y de pronto esa cosa se abrió en dos mitades y engulló la cara del miserable Weber, cuyo rostro estaba apresado en un espeso cúmulo de hierbas, flores marchitadas, raíces y asquerosas manchas fúngicas. Smith disparó al cuerpo de aquella cosa, logrando que se apartase de Weber, pero de poco sirvió. Le había arrancado toda la piel de la cara, que ahora mostraba expuesta toda la carne viva, con un ojo colgando por una tira de nervios y completamente recubierto de gusanos rojos que se incrustaban en sus tejidos, causando unos incesantes regueros de sangre y pus. Smith gritó, perdiendo por primera vez su autocontrol, y su aguante prusiano se desmoronó cuando una enorme boca se abrió en el suelo bajo sus pies y empezó a masticarlo por las piernas, llenando su alrededor de sangre y jirones de carne y músculo. Eso ya era demasiado. Yo seguía tirando con fuerza de Müller, pese a que notaba cómo me ardía todo el cuerpo. Me sentía como si sobrepasase los 40 grados de fiebre. Oí un ruido como de carne atravesada y de hueso partido. Me giré y vi que una lanza de piedra ensangrentada se asomaba por el pecho de Müller, que se estaba ahogando en su propia sangre. Detrás de nosotros había decenas de sentineleses que nos perseguían y lanzaban flechas y piedras. Decidí dejar abandonado a Müller, pues era evidente que iba a morir de todos modos. Me alejé corriendo lo más rápido que pude, venciendo los dolores febriles y el mareo que me embargaba. Y ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en un hospital de Calcuta. Según parece, los indios que aguardaban nuestro regreso de la expedición a medio kilómetro de Sentinel del Norte vieron cómo surgí de las profundidades selváticas, corriendo como un poseído y chillando de desesperación. Pusieron los motores en marcha al ver que me subía a la barca que dejamos escondida el primer día cuando llegamos a la isla. Relataron a las enfermeras que vieron cómo remaba con una histeria fuera de lo común, sin duda con la adrenalina al máximo debido a que me estaban persiguiendo unos 50 nativos. Tuve suerte de que esos salvajes no sepan nadar, puesto que al llegar a la orilla se detuvieron y se limitaron a dispararme flechas, una de las cuales se clavó en mi hombro derecho, pese a lo cual seguí remando. Al llegar al hospital, estaba a 43 de fiebre y tenía numerosas heridas leves, aparte de la más grave causada por la flecha. Estaba exhausto y muy débil, pero pese a que intentaban cuidarme bien,
Nunca me he fiado de la medicina practicada en países a medio civilizar, y menos si el poco atisbo de civilización que tienen les proviene de los ingleses. Escribí una carta a Miskatonic solicitando que se me transportara a mi ciudad natal, Königsberg, donde sabía que recibiría, y así fue, las mejores atenciones médicas. Hoy estoy plenamente recuperado, pero aún tengo pesadillas con aquella terrible experiencia en Sentinel del Norte. Además, soy incapaz de estar en lugares con demasiada vegetación, desde bosques densos hasta parques naturales. De hecho, toda la naturaleza que me rodea, en cualquier momento o lugar, me recuerda a aquel repugnante organismo bulboso putrefacto bajo el que yacía aquella enorme boca que aún no sé si era parte de algún monstruo subterráneo o si constituía las fauces de la misma isla. Incluso hoy, tras 5 años desde aquella pesadilla, siento un retazo de enferma dolencia cuando me acerco demasiado al verde, sobre todo si hay putrefacción cerca, e invariablemente me vienen unas sílabas a la mente. Durkalga. Una obra escrita por Mark Barkev, relato extraído de su libro Mitos de Chulu III e ilustración obra de Sandra de la Fuente. Un audiolibro producido por Nakama Studio. Narrado por Antonio Jesús Vázquez. Introducción a cargo de Íñigo Senosiain y con la intervención especial de Germán Parrado como el monstruo. Síguenos en YouTube, iVoox y Spotify. También en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nakama Studio. Historias que cobran vida.